Ahora seguimos con la tercera mesa a cargo del moderador Mario Valencia, Pensar en Ciencias, en iCiencias, y estarán Agapito Chutaya, Juan Ruales y Luis Núñez. Le cedemos la palabra a Mario Valencia. Bueno, continuamos entonces con la tercera mesa, Pensar en iCiencias. Para esta mesa están convocados Agapito Chutaya, Juan F. Ruales y Luis Alberto Núñez. Voy a hacer como una pequeña presentación de cada uno. Agapito Chutaya, nacido en Perú, es ingeniero agroindustrial, magíster en agronegocios y estudios sociales de la ciencia y la tecnología, doctor en lógica y filosofía de la ciencia y la tecnología. Ha publicado varios artículos científicos sobre temas de técnicas agrícolas, cambio climático en comunidades andinas. Además, ha desarrollado importantes proyectos de investigación sobre estos mismos temas. En la actualidad, trabaja como docente extraordinario en el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Salamanca. El doctor Juan Ruales, nacido en Ibarra, Ecuador, es sociólogo, escritor de poesía, cuentos y ensayos con más de 12 libros publicados, escritor y director de más de 10 obras de teatro, docente de sociología, educación, artes y literatura en diferentes universidades. Se ha desempeñado como gestor cultural y ha dirigido numerosos grupos y movimientos culturales y literarios a lo largo de su amplia y brillante trayectoria profesional. Luis Alberto Núñez, licenciado en Física en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, y doctor en Ciencias en la Universidad Central de Venezuela. Coautor y autor de múltiples artículos en estas áreas de la ciencia y profesor invitado en universidades y centros de investigación de Francia, España, Italia, Estados Unidos, Cuba y Colombia. Colabora activo en la construcción y consolidación de exitosos proyectos pioneros de tecnología de información y comunicación TIC, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Entre ellas tenemos la red de datos de la Universidad de los Andes, Red ULA, el repositorio institucional para la preservación del patrimonio intelectual institucional, sabelula.be, la Escuela Latinoamericana de Redes, es la red, el Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de los Andes y la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales de Venezuela. Fue director de computación académica de Lula por más de una década y ha participado en importantes proyectos de cooperación internacional para formar personal y generar infraestructura en comunicación científica, redes avanzadas en América Latina. Actualmente es profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes y se desempeña como profesor titular en la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Además sigue cooperando con la construcción de comunidades virtuales e investigación dentro de la cooperación latinoamericana de redes avanzadas, específicamente con Red Clara. Bueno, un poco las características del panel, igual que las anteriores, tienen 10 minutos para hacer sus exposiciones. Al final de las 3 exposiciones haremos unas preguntas o permitiremos que el público realice algunas preguntas e intentaremos generar un diálogo entre los ponentes y el público, si lo desea así. Entonces empezamos, el orden es el mismo orden en el cual los presenté. Bueno, antes de empezar, para mí es todo un honor participar en este encuentro y coordinar esta mesa y ser el coordinador con estos excelentes ponentes de talla tan importante para América Latina. Empezamos con Agapito. Vale, buenas noches por aquí, ¿me escuchan? Hola. Sí, entonces buenas noches. En quechua sería Sumactuta Cachun Cancunaun. Entonces, y Minacha Cachanquis, pero voy a hablar más en castellano. En este caso, el tema que estoy abordando está relacionado a lo que en la actualidad se viene valorando, que son la importancia de la relación entre lo que es ciencia, tecnología y sociedad, ¿no?
Es por eso que mi presentación, no sé si sale, que voy a hablar en este caso de la importancia que tienen los conocimientos, en este caso de las comunidades en los Andes, ¿no? ¿Qué pasa? Que actualmente las cosas a nivel mundial están relacionadas y todo tiene que ver normalmente con el dinero, ¿no? Y abajo estoy poniendo que cómo es que nos ven. Por ejemplo, hablo también aquí de los otros desarrollos científicos occidentales que normalmente están relacionados con grandes capitales. Uno de estos es el ejemplo, digo como ejemplo, es la minería que a las poblaciones indígenas tratan de despojar, ¿no? Que mayormente lo que se ve desde las comunidades es que el desarrollo científico está ligado a la minera o a las grandes explotaciones, como podrían ser también agrícolas, ¿no? Y que las comunidades son despreciadas o dejadas de lado, ¿no? ¿Cómo se avanza esto? Aquí. Vale, entonces lo que perciben las comunidades, ¿no? Por ejemplo, antes del desarrollo podían tener una vegetación y muchas cosas que después del desarrollo las poblaciones indígenas se ven todos destrozados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se percibe es que normalmente se deforesta y todo se hace con el fin de beneficiar al ser humano y destrozar el medio ambiente, ¿no? Y al final lo que ocurre es la destrucción, ¿no? Y acá tenemos más o menos ejemplos cómo es que el colonialismo occidental ve y cómo es que se mantienen los territorios y los espacios de las comunidades, ¿no? Y aquí también hay que recalcar algo, que muchos de estos conocimientos no se abarcan desde la parte científica y tecnológica, solo se tratan desde el punto de vista histórico o antropológico, ¿no? O sociológico. Pero en este caso, dentro de los estudios que hago, se trata de plantear, ¿no? Las teorías relacionadas. Normalmente todas las cosas, desde los conocimientos científicos y tecnológicos, solo se trata de primero tener teorías y luego tratarlos de aplicar, ¿no? Pero en este caso se trata de plantear que primero se empiece de la empiria y luego se pase a las teorías, ¿no? Porque las comunidades han tenido muchos trabajos y estos trabajos en algún momento y actualmente suelen ser valorados este valor que se les da es normalmente frente a los problemas de cambio climático o el cambio global que sufrimos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿y cómo es que se basa este conocimiento? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de sistemas que esta es una organización, en quechua se dice Ayllu o en los Andes, pero que en español sería la comunidad, ¿no? Que las comunidades son la base, por ejemplo, de permitir estos conocimientos y esta sabiduría en las comunidades. ¿Y cómo funcionan? Funcionan como sistemas de computadoras, donde el cabildo y la asamblea todos pueden pasar por todos los procesos, ¿no? Y hace que el aprendizaje sea completa, ¿no? Y estos conocimientos normalmente están estructurados, por ejemplo, a las normas andinas o a la cosmovisión andina que podemos ver, ¿no? Que es el Allin Munay, Allin Yacha, Allin Ruay, que en castellano sería eh, quiere el bien. Allin Yachi quiere decir quiere la sabiduría y Allin Ruay es hacer el bien, ¿no? Y todo esto también relacionado a lo que es el Capañán, ¿no? Que también algunos le denominan camino de los sabios o de los incas, que era la red de camino inca. Y también los centros experimentales como Moray.
Ahora, a la pregunta, ¿cómo es que cuáles son las acciones que se está ejecutando y cómo se hace esto? Por ejemplo, aquí tenemos el evento que se ha hecho del Huatunaco y en el cual participamos, que fue el del 7-8 de junio, y que en este hecho social, que normalmente mirándolo desde un punto que no es científico o tecnológico puramente, se ve como una actividad social, pero esta festividad está relacionado al hecho de las semillas. Entonces cada población o cada comunidad lleva sus semillas y entonces ahí es donde se permite o hace posible la diversificación, ¿no? Y por constante también la mejora y el refrescamiento de las semillas, ¿no? Y en este caso también se mezclan varias comunidades, lo que hace también que el conocimiento siga mejorando, ¿no? Con la interacción de las propias comunidades. Y también se ha participado y se participa en un proyecto llamado Saberes Productivos, que está relacionado a un programa social donde el objetivo es valorar, ¿no? Este programa está más que todo enfocado a un programa que se llama Pensión 65, que está dado a que los adultos mayores normalmente no se pueden valorar por la actividad que ejecutan o por la productividad que pueden ejecutar, pero sí por los conocimientos. Entonces, está relacionado a los conocimientos de los adultos mayores y al mismo tiempo, como está la figura de abajo, a cómo es que estos también pueden hacer la transmisión de conocimientos intergeneracionales, ¿no? A otros alumnos. Al otro lado tenemos ejemplos de otras tecnologías andinas, estás relacionado, que son las amonas, que está relacionado a la cosecha y siembra del agua, ¿no? Que es el filtrado del agua en tiempos de lluvia y posteriormente cosecharlos mediante pozos o, o fuentes de agua, ¿no? Y todas las comunidades van actuando. Y estas tecnologías, por ejemplo, actualmente se van replicando en otros países desarrollados o hasta en España, ¿no? Esto, por ejemplo, es valorado que cuando alguien hace un estanque, normalmente, no sé si han escuchado casos de que la evaporación lo va disminuyendo todo el almacenamiento de agua, ¿no? Y esta forma de almacenamiento de agua está relacionado al almacenar el agua en el subsuelo, ¿no? En las capas del suelo. Y aquí, a ver, es las acciones, ¿no? O quienes participan. En este caso, en este proyecto están involucradas las comunidades campesinas de las áreas rurales y en este caso los trabajos que estamos haciendo están más en Perú. También tenemos involucrados las instituciones educativas con las cuales se está trabajando y también los líderes comunitarios, que estos líderes comunitarios en quechua son denominados yachaj, que ellos son personas que tienen algún conocimiento o expertise en algún tema, ¿no? Y también está involucrado la universidad. Entonces, el objetivo de este estudio es que estos conocimientos comunales y ancestrales, entre comillas, denominados ancestrales, aunque se sigan poniendo en práctica, puedan ser estudiados y tomados en cuenta también desde la ciencia, ¿no? Y algo más, todo esto, por ejemplo, aporta también al beneficio de las poblaciones americanas, ¿no? Y dar valor y dar reconocimiento y no siempre estar viendo por ciencias y tecnologías que muchas veces no son factibles o no son posibles aplicarlos en el común, ¿no?
Es el hecho, por ejemplo, que ocurre en Perú y yo creo que en la mayor parte de Latinoamérica. Mucha gente normalmente se beneficia más de las actividades agrícolas que solo de la minería o de las grandes industrias, aunque económicamente puede ser inverso, ¿no? Y eso sería toda mi presentación. No sé si me he excedido. No, está muy bien, Agapito. Muchas gracias. Listo, Luis, ya estás listo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que no es eso, no es tanto como leíste lo que yo he escrito. Así que muchas gracias por tanto detalle. Yo quería presentar una faceta de lo que va a significar el cambio en la producción y diseminación de conocimiento utilizando e-ciencia. Entonces, la idea acá, la agenda va a ser efectivamente eso, va a ser qué es lo que tenemos. Pues me perdona que hice las transparencias en inglés, creí que había traducción simultánea o cosas de esas, y entonces hice las transparencias en inglés, pero obviamente voy a hablar en español sin ningún problema. Entonces, lo que tenemos es la avalancha, diluvio de datos como primera de los elementos. Luego, voy a mostrar una nueva era para el descubrimiento. Y a continuación, lo que voy a ver cuáles son ese acondicionamiento del descubrimiento, y una cosa que se ha dado en llamar el diluvio de datos. Yo no estoy viendo la presentación, estoy viendo condiciones y limitaciones para los descubrimientos. Ahí coloco un par de cosas que hemos escrito en estos años, en particular este tema del reto de DART, es como se conoce, deriva de un par de proyectos de la Unión Europea donde participamos y hicimos algunos aportes. Entonces, uno de los problemas, ese diluvio de datos, es que estamos todos recolectando datos. ¿Qué significa que estamos todos recolectando datos? Que gente, comunidades de distinta proveniencia, por ejemplo, comunidades de ecología, comunidades de clima, comunidades de geología, todas ellas están generando datos y lo están almacenando. Y lo están almacenando con una lógica y con una serie de metadatos, con una serie de etiquetas que son particulares de cada comunidad. Entonces es imperioso que en esa nueva era en la cual estamos entrando, en donde los datos nos han ido modificando la manera como hacemos ciencia, sean interoperables. ¿Qué significan que sean interoperables? Que yo pueda pasar datos de la gente que hace clima y que pueden ser utilizados por la gente que hace geología o por la gente que hace ecología. ¿Qué significa que puedan ser utilizados? Que la generación de tantos datos como estamos haciendo nos está cambiando la manera de generar conocimiento. Es decir, el método científico ese al cual estamos tan adaptados nos cambió. No solamente nos cambió la manera de generar conocimiento, sino la metodología con la cual generamos conocimiento. Si ustedes ven acá, esta es más o menos una caricatura de lo que uno puede tener como el método científico. Uno se plantea preguntas, luego hace una investigación documental, que es lo que otra gente ha hecho referente a esa pregunta que yo me planteé. Luego, a partir de ahí, construye una hipótesis, trata de generar un experimento, y aquí comienzan los matices. Ese experimento puede ser real o virtual. A partir de ahí, yo hago un análisis de los resultados que tengo y genero conclusiones. Esa manera lineal, esa columna, esa parte vertical, es la forma estándar como yo he podido construir el método científico de toda la vida. Sin embargo, a partir de ahora, yo tengo esa otra columnita que está a mano derecha, que dice crea nuevas hipótesis, nuevos datos simulados, explota los datos existentes, y cuando hace esa
esa evaluación de qué es lo que otra gente ha hecho, después que te hiciste tu pregunta, hay una nueva forma, es que tú vas a utilizar datos existentes. Entonces ya hay una variante del método científico en donde tú no solamente utilizas el conocimiento, sino también la información y los datos que generaron ese conocimiento. Igual pasa cuando tú analizas los datos. Cuando tú analizas los datos, explotas los datos existentes y archivas tus datos. Luego generas conclusiones, validas tu hipótesis. Si tu hipótesis no es válida, generas mucho más trabajo y efectivamente haces el reporte de los resultados y esos resultados quedan archivados. Esa manera tiene varias variantes por esa utilización de infraestructura. Ahora, esa ciencia abierta de la cual hemos conversado en este foro permite que tú tengas acceso a los datos a través de repositorios de datos, pero esa cantidad de infraestructura que tienes tú disponible, que es cómputo y telecomunicaciones, hace que tú tengas capacidad de manejar unos volúmenes de datos que nunca antes los habías tenido. Pero además, esa búsqueda semántica, es decir, ese avance tan grande que tenemos en los motores de búsqueda en la red, hace que tú puedas acceder, o sea, puedas buscar datos y esos datos puedas utilizarlos cuando haces tu investigación documental. Entonces, si tú ves, si ustedes ven en este esquema, la palabra datos aparece como muy repetida, tiene una incidencia importante y modifica en cada uno de los pasos ese matiz, ese darle vueltas, ese malear la hipótesis que tú te planteaste e irla modificando sobre la marcha. Entonces, eso es muy, muy importante porque lo que estoy diciendo acá es que nos cambió metodológicamente, nos cambió el método científico. Por lo tanto, la irrupción, la incidencia, la cantidad de datos que tenemos nos ha ido modificando la manera como nos aproximamos al conocimiento. Pero no es solamente cualitativo, no es solamente cuantitativo, quiero decir, es cualitativo. La medida, la medición viene de reconstrucciones muy, muy detalladas del instrumento. Son instrumentos como los que estoy poniendo acá que demoran décadas. 20 años tardó el detector Atlas para poderse construir. Casi 10 años tardó el observatorio Pierre-Auger en construirse para poder detectar los neutrinos que salieron de la última MERS, de la última coalescencia de dos estrellas de neutrones. Entonces, yo necesito simular mi instrumento y hay esa comparación de cada uno de los pedazos. Yo tengo una reconstrucción del instrumento y luego genero esos nuevos instrumentos. ¿Qué tengo yo acá? Efectivamente eso, yo reconstruyo el instrumento, tengo una cantidad de datos simulados sobre el instrumento de tal manera que yo sé cómo se va a comportar mi instrumento cuando realice una medida y hago un análisis sobre esos datos sintéticos. ¿Qué va a pasar del lado del instrumento real? Bueno, sencillamente yo mido, o sea, tengo mi instrumento funcionando, mido y luego hago un análisis de datos. Y lo que hago es comparar los dos análisis de datos. Análisis de datos de mi instrumento digital y análisis de datos de mi instrumento real. A partir de esas dos realidades, yo reconstruyo lo que estoy midiendo y detecto, como es la curvita que está acá, el bosón de Higgs. Detecto una nueva ciencia, detecto una partícula que hasta ahora no había podido ser detectada. Ahora viene una serie de limitaciones con las cuales tenemos que enfrentarnos todos los días. Las limitaciones es que ese resultado yo lo tengo que hacer independiente del software, porque en el caso del instrumento el Atlas, me depende de la herramienta con la cual yo hice mi análisis. Mis datos medidos tienen que decirme cuáles son las condiciones de mi instrumento. Si yo quiero, que es un poco lo que voy a hablar después, que es, yo quiero reproducibilidad del conocimiento científico. Yo tengo que poder generar las condiciones en las cuales yo hice ese descubrimiento. Entonces, el instrumento
tiene que ser efectivamente muy definido. Luego está que esos datos medidos tienen que tener quién es el autor, quiénes son los responsables de esa medición, cuáles son los procesos que se siguieron para hacer esa medida y cuáles fueron los protocolos con los cuales yo garantizo que esa medición tiene algunos estándares de calidad que sean efectivamente razonables. Luego viene una segunda parte que es de quién es la propiedad, quién es el que tiene esos datos y cómo es el acceso a esos datos. Porque en el caso del Atlas, que fue lo que les mostré en la transparencia anterior, yo tengo un instrumento único con el cual no voy a poder reproducir una cantidad de... Luego vienen los datos simulados, y esos datos simulados dependen del hardware y dependen del sistema operativo y dependen de la aplicación con la cual yo estoy generando eso. Entonces, acá lo que tú ves y la imagen que acabo de pasar es que si yo voy a preservar esos datos tienen que ser absolutamente contextualizados de cómo se midieron. Y aquí viene, y que con eso ya puedo ir cerrando, algunas características que tienen que tener esta nueva era de medición de grandes volúmenes de datos. Yo tengo que tener accesibilidad a los datos. Los datos vienen generados, sea por sensores o bien sea por centros de cálculo, datos sintéticos. Esos datos son procesados y luego almacenados y colocados en publicaciones. Los usuarios que van a reproducir esos datos tienen que tener acceso a cada una de esas etapas y eso va a significar que esos usuarios deben tener unas herramientas de búsqueda, deben tener unos identificadores de esos datos y deben tener una capacidad de autenticarse para llegar a ellos. La reproducibilidad, la ciencia tiene que ser reproducible y las escalas en las cuales nos estamos manejando son absolutamente inéditas. Por lo tanto, yo tengo que tener las condiciones del instrumento, los procesos y los protocolos, y el acceso a esos datos que ya están curados. A raíz de eso, tengo que tener acceso a los datos procesados y la aplicación a la aplicación que me generó ese conocimiento, esas conclusiones, y obviamente me voy a tener que ir a la infraestructura computacional que me generó eso. También esos resultados se ven reflejados en una biblioteca digital a la cual voy a tener acceso. Entonces, otra vez, para yo poder reproducir, necesito acceso a todas las fases de esa experimentación. Y finalmente, esas dos cosas llevan a la confianza que yo pueda desarrollar, a la confianza que yo pueda tener sobre ese nuevo conocimiento. Y eso es otra vez, yo necesito acceso a todas las etapas de la producción de datos para poder contrastarla como la tengo y entonces efectivamente confío, porque se siguieron unos procesos que son correctos, los protocolos también están adaptados y adicionalmente yo pude reproducir con el esquema de cálculo que tengo en cada uno de los centros de cálculo y pude reproducir los resultados sobre los cuales me estoy apoyando. Y eso es más o menos la dificultad con la cual nos estamos enfrentando. Son cosas que se han ido superando, pero que no están totalmente resueltas y ese es parte del reto de utilizar ambientes de alta tecnología y cómo yo utilizo esos ambientes para generar el acceso, la reproducibilidad y la confianza en esos descubrimientos. Y eso fue todo. Luis, mil gracias por tu intervención. Esperamos pues tenerte aquí ahorita para las preguntas. Muchas gracias por sus intervenciones. Son dos miradas diferentes como de una misma moneda que es el conocimiento, ¿no? Me surgía un poco como una pregunta mientras los escuchaba hablar y veía cómo enfocaban sus charlas. Agapito hablando desde el conocimiento y las comunidades, ¿cierto? Y cómo se genera sabiduría a partir de ese conocimiento. Y Luis hablando de cómo, también sobre cómo ese conocimiento que todos esos datos que tenemos y que ahorita tenemos que aprender a clasificar para poder reestructurar el método, si me permites usar el término de reestructurar
el método científico con miras a generar nuevo conocimiento. A mí me surge una pregunta interesante y es cómo lograr equilibrar esas dos miradas, ¿cierto? Si bien Luis hablaba de que ese conocimiento tiene que ser interoperable, tiene que tener una capacidad de volverse a poder utilizar, ¿cierto? Que es de alguna forma lo que uno busca al hacer investigación científica. Cómo lograr llegar a ese tipo de información etiquetable, analizable, en un conocimiento eminentemente comunal, en esos conocimientos ancestrales, por llamarlos de alguna forma, de los que habla Agapito, ¿cierto? No sé qué piensen de eso, si hay una forma de convertir unos datos en otros, o más bien sería convertir los datos más secos en un conocimiento un poco más líquido, si me permiten utilizar la expresión. Se la dejo a Agapito que juegue primero. Vale. Sí, y yo, claro, cuando me escucho a Luis, aquí se ve como que hay dos lados, ¿no? Y yo creo que el objetivo del tema que es CTS, que también expusieron los anteriores, los que han aperturado este coloquio, hablan de involucrar, ¿no?, a la comunidad o a la sociedad en esto. Lo que pasa es de que, por ejemplo, yo soy de una comunidad, entonces yo veo más ese aspecto, es como que yo sería la población y entonces es como que a las comunidades la ciencia y la tecnología está muy lejana, ¿no? Y es más, a nombre de la ciencia y tecnología te perjudican a ti, ¿no? Por ejemplo, imagínate que una persona viene y hace una explotación minera cerca de donde vives y te dice, esto científicamente no te va a hacer daño, y entonces está bien, y tú al no poder tener recursos o lo que sea, tú no puedes contradecir porque tú no tienes el instrumento, aunque yo tengo profesores de filosofía de las ciencias. Se supone que la ciencia y la tecnología deben estar al alcance de todos, ¿no? Y entonces yo creo que esto se puede llevar haciendo este tipo de diálogos de interacción, y que también las propias comunidades y las poblaciones se puedan involucrar, ¿no? Y estar a la par de esta información. No sé, eso es lo que más o menos pienso. No sé qué dice Luis. A ver. Vamos por partes. Primero, acá los científicos no somos marcianos, es decir, y redactado de otra manera, los científicos, en la viña de los científicos hay de todo, es decir, hay colegas, hay gente de ciencia que es inescrupulosa y que miente, como dice Agapito, sabe que sí le va a hacer daño una determinada explotación, pongamos oro, en donde tú tienes que procesar el oro con mercurio y con una cantidad de elementos químicos que son perjudiciales, y tú le dices a la gente, mira, no te preocupes que no te va a pasar nada. Y como dice Agapito, como no tienes la herramienta de duda de parte, y además te vistes de una bata blanca con la cual das mucho respeto, pues sencillamente convences a esa población que no convence nada, estás engañando. Ahora, también se ha dado dentro del ambiente científico, estamos totalmente apuntando a las comunidades, todos aquellos que militamos en las herramientas de la ciencia ciudadana, o sea, de involucrar a la ciudadanía en la medición de los datos y en la interpretación de los datos, en convertirse en un interlocutor con esa nueva manera de venderte espejitos, pues sencillamente estamos. Vas a encontrar de todo. Por lo tanto, hay herramientas conceptuales. Ahora, yo quería apuntar a algo que es muy grave en este momento y tiene las dos caras.
Por un lado, toda la baraca que se hace contra los alimentos que han sido genéticamente tratados, todo el maíz genéticamente tratado, no sé qué. Estamos consumiendo eso desde hace décadas y no hay nada, no hay ninguna correlación en cómo yo efectivamente me daño a partir de alimentos que han sido genéticamente tratados, genéticamente modificados los alimentos. Entonces hay que tener hay que entender que no podemos exagerar, no podemos doblar mucho la barra. Y el otro elemento importante en este momento de cambio climático es que los conocimientos ancestrales son absolutamente claves, pero la escala en la cual funcionan los conocimientos tradicionales es limitada a la escala humana. Me explico. Los chamanes, la gente que conoce el clima, lo conoce mucho. O sea, ahí los chamanes del Amazonas entienden perfectamente una cantidad de signos que hay. Sube el río y entonces está lloviendo en las cabeceras. Ellos no saben que está lloviendo en la cabecera, lo que saben es que sube el río, tengo que sembrar y no sé qué. El cambio climático te ha perdido esas correlaciones. Eso significa que en este momento se están muriendo etnias en el Amazonas porque no entienden por qué no está funcionando el mundo, por qué no está funcionando la cosmogonía que ellos tienen como venía funcionando, porque el cambio climático te ha cambiado, y valga la casi redundancia, en un lapso de tiempo muy corto, la forma como ha ido evolucionando el clima. Antes esos cambios se daban en un par de generaciones, por lo tanto se asimilaban al conocimiento cotidiano, al conocimiento ancestral, y tú tenías tu abuelo o tu bisabuelo que te decía cómo iba a ser las lluvias en la próxima, cuándo tenías que sembrar y cuándo tenías que cosechar. Bueno, eso en este momento no está pasando. O sea, la vida humana es más larga que los cambios que se están produciendo. Y entonces ahí es donde tenemos que ver cómo dotamos de herramientas de análisis a esas comunidades y le tenemos que decir, no, mira, aquí hay una cosa que se llama estación meteorológica, aquí hay una cosa que se llaman series de tiempo, y aquí están estos datos de los últimos 5 años, que cuando tú haces una inferencia de serie de tiempo, vas a ver que el año que viene no puedes sembrar en mayo, sino tienes que sembrar en enero, cuando nunca lo has hecho. Ese tipo de cosas es lo que nos vamos a enfrentar en este momento, y ese vínculo entre esa cantidad de comunidades que viven de esa percepción, de esa relación tan íntima con la naturaleza, tenemos que empezar a compartirla y tenemos que empezar a darle instrumentos para que sean ellos quienes analicen el clima y quienes puedan hacer predicciones. No que vean Weather Channel, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la gente tiene que saber cómo va a predecir su vida en función de los datos, y los vamos a ayudar. Que el giro de la pregunta pues me parece que se torna muy interesante, pero aprovechemos que Juan Ruales está conectado para darle paso pues a su intervención. Juan, un placer tenerte y tienes la palabra. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo a todos quienes nos están escuchando y quienes están participando en este panel. Se me ha pedido que converse un poco sobre la experiencia de nuestra universidad y mía particular en cuanto tiene que ver a la relación de la cultura con la tecnología. Me parece que es un tema sumamente importante, puesto que estamos en una universidad que se denomina precisamente Universidad Técnica del Norte. Y antes se tenía un concepto erróneo de que la tecnología no tiene nada que ver con las artes y con la cultura, cuando la tecnología tiene que ver absolutamente con todo. Desde nuestro ingreso acá a la universidad hace aproximadamente 8 años, introdujimos un concepto nuevo de cultura, no únicamente desde el ámbito de la recreación, que es como generalmente se concibe cultura en general y a las artes en particular, sino las artes como una forma de conocimiento de la realidad. Así como existe el conocimiento científico, existe el conocimiento filosófico, también existe el conocimiento estético. Y venimos pues dentro de un proceso que está resultando un poco largo, por cierto,
pero que va camino hacia la creación algún momento, si no en esta universidad, en otras universidades, de lo que podríamos llamar unas carreras acerca de lo que se llamaría las ciencias de la cultura, porque la cultura es susceptible de ser investigada tan objetiva, seria y metodológicamente como cualquier otra rama del conocimiento. En todo caso, desde mi llegada a la universidad, establecimos lo que se podría llamar el método cultural CUDIC-UTN, un método que consiste, primero que eliminó el concepto de los llamados clubes artísticos para implementar en lugar de ellos laboratorios, talleres y elencos. ¿Qué significa eso de laboratorios? La propia palabra nos está indicando de que allí se desarrolla un proceso técnico de manejo de la cultura en general y de las artes en particular. Ese proceso contiene 5 pasos. El primer paso, desde luego, es la investigación. ¿Por qué la investigación? Cabe mencionar que la Universidad Técnica del Norte se encuentra localizada en la provincia de Imbabura, y la provincia de Imbabura en la región 1 del país, que queda al norte, cerca de la frontera con Colombia. De las 18 nacionalidades que existen en el Ecuador, 14 se encuentran en esta zona. Eso convierte pues a la provincia de Imbabura en la provincia pluricultural más rica de todo el país. Y eso le provoca pues a la universidad una serie de responsabilidades en lo que tiene que ver con la investigación de estas etnias, de estas culturas, porque al mismo tiempo estas culturas están sufriendo por la globalización un proceso vertiginoso de erosión identitaria y patrimonial. De tal manera que la primera tarea con que nos enfrentamos en estos laboratorios es la tarea de la investigación. No podemos defender algo que no conocemos. Entonces, lo que hacen nuestros laboratorios culturales de la Universidad Técnica del Norte es un proceso de investigación de las variadas y ricas manifestaciones interculturales y pluriculturales de la zona norte del país, con la finalidad de que una vez investigadas las más importantes, pero especialmente aquellas que están amenazadas por el proceso de globalización y por el proceso de erosión identitaria, puedan ser rescatadas, puedan ser luego recreadas, reproducidas y luego difundidas para ir en cumplimiento de lo que manda un objetivo de la universidad, que es el contribuir a la defensa y a la consolidación del patrimonio del país. Eso manda la Constitución de la República, manda la Ley de Educación Superior, y nuestra universidad obviamente no puede estar exenta del cumplimiento de esos objetivos. Y esta universidad cumple esos objetivos no solamente a través de las facultades y de las carreras, sino a través del Centro Universitario de Difusión Cultural, donde están ubicados estos laboratorios. Los laboratorios con que contamos aquí en la Universidad Técnica del Norte son 5. Uno que tiene que ver con todo lo que es el área de la música, otro que tiene que ver con todo lo que es el área de la danza, otro que tiene que ver con todo lo que es el área... Quería comentarle algo a Luis mientras se conecta Juan. Aprovechemos. Sí, justo cuando hablabas de los conocimientos, y también mencionó Juan, si es que, por ejemplo, el Perú y yo creo que muchos países latinoamericanos, por ejemplo, hay mucha desnutrición. Y aparte de desnutrición hay anemia y otros problemas más. Entonces, este hecho, por ejemplo, yo soy agroindustrial, el hecho se da desde que cuando habla, por ejemplo, del colonialismo, o cuando la ciencia se pasa a la parte más económica o es aprovechada por los capitales, que muchas poblaciones andinas han variado su consumo de alimento. Por ejemplo, anteriormente consumían plantas casi silvestres, consumían productos nativos de la misma zona, que ellos podían aportar los minerales y los nutrientes que les podían beneficiar, pero que cuando este desarrollo científico ha llegado no adecuadamente, han introducido harinas
y es más por norma legislativa del Perú. Todas las harinas tienen que ser enriquecidas con hierro, la sal tiene que ser iodada. Entonces tratan de apalear todos estos problemas con otras formas, ¿no? Eso sería uno. Y el otro aspecto relacionado al cambio climático, puse como ejemplo, por ejemplo, las saunas. También hablaba del Watunaco, y que es de la diversidad de semillas y conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que se van dejando estos conocimientos propios de las comunidades con la influencia incluyendo los medios de comunicación occidentales, tratando de introducir la ciencia a beneficio de algunos, y entonces esto al final lo que yo veo es que hay un desequilibrio. Entonces, no sé, yo normalmente planteo que se debe al menos se debe estudiar y se debe tener en cuenta, ¿no?, los conocimientos locales, o como tú decías también, los conocimientos contextualizados. No sé, eso es lo que pienso. Seguro, ojo. Yo estoy... Mira otra... El país en el mundo que tiene más obesidad infantil y adulta es México. Y la razón es que ese modelo cultural, un poco lo que estaba diciendo Juan, de la erosión de los valores. La globalización tiene ese carácter, que es que tú quieres ser como esos arquetipos que te venden. Pero ojo, no me metas a la ciencia únicamente ahí. O sea, la gente come hamburguesa no por ciencia. La gente come hamburguesa porque tú ves unos héroes que comen hamburguesa. La gente come comida chatarra porque ve a unos héroes que comen comida chatarra. Entonces, ahí la ciencia no está directamente relacionada con esa situación de desnutrición o de obesidad en el caso de México. Y es muy simpático porque lo que pasa es que genéticamente los mexicanos son más susceptibles a engordar con las hamburguesas que los gringos. Hacen unos estudios estadísticos a la frontera, de un lado y de otro, del lado de arriba no hay tantos gordos como del lado de abajo, y comen lo mismo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas hay que verla, pero insisto, ahí no es solamente la ciencia, ahí es un modelo que es un poco lo que decía Juan, de perder esa identidad. Nosotros somos así, comemos esto. No, yo no quiero comer eso, yo quiero comer como los otros. Adelante, Juan, y que te dejamos un pedacito ahí todavía. Sigue, Juan. A lo que son las manifestaciones culturales de nuestra zona y de nuestro país. Nosotros somos una universidad, y como universidad somos ecuménicos y cosmopolitas, de tal manera que entendemos que estamos dentro de un mundo globalizado y que tenemos que desarrollar a nuestro país en el sentido económico, cultural, científico, dentro de ese contexto de globalización, pero sin perder nuestras raíces identitarias. Nosotros buscamos construir seres humanos identitarios, pero con una visión totalmente universal. Tal es así que dentro de nuestros elencos contamos con grupos de danza, por ejemplo, que hacen investigaciones sobre danzas latinoamericanas, por ejemplo, e inclusive europeas, por un lado. Pero por otro, cada año nos encargamos de acercar a nuestra universidad a grupos culturales europeos, inclusive africanos y de otros continentes, precisamente para darles una formación integral a nuestros estudiantes que tenga que ver con nuestra identidad, pero al mismo tiempo con este mundo global, moderno y tecnológico en el que es inevitable, en el que todos los seres humanos estemos inmersos. Me decía Alex ayer que era necesario o posible, habías pedido tú a alguien de que leyera un poema, porque mis actividades fundamentales son en ese ámbito. Y pensando en eso, esta mañana me levanté a escribir un poema que tiene que ver con la fecha del 15 de noviembre aquí en nuestro país. En el año de 1922,
se realizó en la ciudad de Guayaquil una matanza de obreros, de obreras, de trabajadores que reclamaban mejores derechos, mejores salarios, mejores condiciones de vida. En esa época el presidente José Luis Tamayo ordenó una represión y en una plaza pública asesinaron y masacraron a 3.000 trabajadores. Entonces, cada año yo escribo algo sobre esta fecha. Y esta mañana para este programa yo he escrito un poema que quiero compartirles con ustedes a ese respecto. Dice: hoy, hace ya tantos años, hace 95 exactamente, que ya estando muerto más de 1000 veces me mataron. Y yo no tenía culpa ni pecado, apenas el desliz del hambre cotidiana, el hambre de mis hijos y su leve dolor hereditario, y tan solo por eso, hace 95 años, me mataron. Ese día solo quise soñar, decir que tenía un sueño, el sueño de un triciclo, aunque sea de lata, para mi hijo, la utopía de una muñeca, aunque sea de trapo, para mi hija, mas por decir mis sueños, me mataron. Pensaron que mataban a raíz de mis sueños y me mataron. Una ráfaga me partió en dos. La mitad se quedó muerta en medio del asfalto, la otra vive muerta en la sangre proletaria que aún pervive. Y después de matarnos, tiraron nuestros sueños en el lecho del río, hace 95 años exactamente. Y el río, que era dulce y azul por el azúcar de su cielo, ese día se volvió una lágrima larga y salada, como el color y aroma de la muerte y la pólvora. Y me mataron por decir que no había pan en el mantel del desayuno, pues ni siquiera había mantel, ni siquiera había una mesa, solo el hambre, ya vieja de tanto estar ahí sentada en nuestras sillas que tampoco habían. Que los zapatos de mi hijo hace rato también estaban llenos de múltiples estrellas. Me mataron por decir que mis gorriones se murieron de alpiste amargo e invisible, y por decir que el sol hace muchos veranos se queda en el umbral de los orificios del techo de mi bohío. Por eso me mataron. Y nos mataron aunque seguimos vivos. Nuestro pan sigue allí del otro lado de la puerta y nuestra sed continúa raspando la dulzura a orillas de mis lágrimas. Este noviembre 15 de este año y de este siglo, aunque ya nos mataron, nosotros decidimos seguir vivos y salir a la calle a decir que aunque aquel aciago día nos mataron, aún sigue viva la utopía del pan. Y aunque ha pasado ya casi un siglo o pasen 1000, seguiremos muriendo, pues aún no se termina el sueño del triciclo, aunque sea de lata, de esa tierna muñeca, aunque sea de trapo, de una bandera limpia, para seguir soñando, aunque ya muertos, en esa historia de esta patria que recomienza cada día. Muchas gracias. Juan, bellísimo, mil gracias por compartir con nosotros tu poema. Creo que es una forma muy, muy hermosa de terminar las charlas y terminar esta mesa. No, creo que aquí ya me dice Fabián que estamos como corto de tiempo para continuar con las preguntas, pero me queda en el ambiente frente a lo que hablaron los tres. Poco es como... me queda como la palabra de accesibilidad, de poder tener acceso como al conocimiento, a la información, tanto de un lado como del otro. Me refiero a cómo lograr de pronto desde el comportamiento científico entender nuestros comportamientos culturales y sociales y cómo tener accesibilidad a ellos desde afuera tal vez. Juan, hablabas de que tenemos una mirada hacia afuera, ¿cierto? Pero cómo lograr que de afuera nos miren, ¿no? Y nos puedan entender. Y Luis hablaba de accesibilidad en el sentido de cómo la información científica debe ser, no solamente se debe dar, sino debe ser accesible e interoperable, ¿cierto? Que es más o menos lo mismo que sucede con lo que decía Agapito al hablar de que
las culturas y la información que tienen nuestras comunidades, pues no solo se debería quedar con las comunidades, sino debería ser como de doble vía para que nosotros también podamos aprender un poco de ellas. No sé, pues me queda un poco hacia el final de escuchar las charlas como esa inquietud. Quisiera pues que cada uno diera como una apreciación muy corta, porque ya creo que el tiempo estamos sobre él, sobre este tema. A ver si puedo empezar yo. Yo A mí creo me parece que que... es muy... ya. ¿Cuál hablar? Ya, yo voy a empezar. Digo, yo creo que se debe involucrar más lo que se llama CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y al mismo tiempo todas las comunidades y las poblaciones indígenas también se deben involucrar dentro de lo que es la ciencia, ¿no? Tú hablabas de las miradas, ¿no? Que muchas veces las comunidades y las poblaciones indígenas son estudiadas, pero no se estudian ellos mismos, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo. Entonces, mi objetivo también es involucrar y al mismo tiempo, aparte de involucrar, valorar, ¿no? Si tú hablabas de que los otros comen otra comida que es extranjera o que parezca mejor porque es de un pueblo desarrollado, es porque no se investiga y no se valora científicamente esos conocimientos de esas poblaciones, ¿no? Eso sería todo. ¿Me toca? Bueno, a mí me parece muy importante también enfatizar y reconceptualizar, resemantizar el concepto de la vinculación con la comunidad. Nosotros estamos repensando ese concepto aquí en la universidad y hablando más bien de una interacción con la comunidad, porque tradicionalmente se pensaba que esa vinculación es de la universidad hacia las poblaciones. Ahora yo particularmente creo que es casi al revés, que la universidad se nutre de los conocimientos, de los saberes de nuestras poblaciones, y que nuestras poblaciones no solamente que nos alimentan de estudiantes, sino también de sus saberes, y que las ciencias no son sino un desarrollo sistemático de saberes que inicialmente comienzan en las poblaciones. Aquí en el Ecuador, no sé en otros países, pero estamos bastante empeñados en impulsar lo que se llama los procesos de las etnociencias, y acabamos de realizar hace 3 semanas nomás un congreso en ese sentido, buscando de que entender que los saberes de las poblaciones y de las etnias no sean considerados saberes folclóricos, ¿no? Mágicos, sino que obedecen también a su propia sistemática académica, entre comillas, científica, y que esos saberes tienen que combinarse necesariamente con los saberes occidentales para poder construir una ciencia intercultural objetiva y que sea pertinente al mundo actual en el que vivimos, donde lo identitario y lo global puedan llevarse de la mano en procura de construir una sociedad mejor. Bueno, yo voy a poner un punto discordante acá, porque vamos a poner los puntos de acuerdo. La ciencia es parte de la cultura, punto. Eso es así. Claro. Lo que pasa es que los científicos se han apartado por múltiples razones de poder entender que lo que ellos hacen es parte de la cultura. Tan parte de la cultura es que tú puedes ver cómo cantidad de herramientas tecnológicas te han cambiado la vida de pueblos. Entonces, está metida la tecnología, está metida el conocimiento científico como parte de la cultura. Punto 1. Punto de acuerdo con Juan, no hay ningún problema, por ahí estamos perfectamente de acuerdo. Lo otro es la globalidad. Los primeros que somos globales somos la gente que hace ciencia. Voy a extremar el argumento. La gente que hace matemáticas. Punto. ¿Okay? Eso hace que ese conocimiento sea interpersonal e intercultural.
con toda la integración del sistema de numeración que tenían los mayas, que es en base a 20, y entonces tengo acuerdos que ha habido en la historia. Entonces, la globalización de la forma de aproximarnos a una realidad, eso que se llama la ciencia occidental, es efectivamente lo más exitoso que se tiene. Punto. Si ven la esperanza de vida de la población china, ya voy a cerrar la esperanza de vida de la población china, con toda la cultura de la acupuntura y no sé qué, la esperanza de vida de la población china aumentó 10 veces cuando le entra la medicina occidental. Antes no tenía esa capacidad. Entonces, aquí hay que agarrar con pinza eso del conocimiento ancestral y no sé qué. El conocimiento ancestral es clave, pero tiene una localidad que hay que ver cómo uno la extrapola, la cambia de escala. Y esa localidad llevada a una generalidad es un poquito lo que hay que establecer esos nexos. Entonces, hay que agarrar con pinza. Igualito que todo lo que hemos tenido de la homeopatía. Homeopatía es mentira, es un fiasco. Y ha habido universidades que han enseñado homeopatía en países desarrollados. Entonces, vamos con parte. Entonces, otro es, sí tenemos que, somos parte del ecosistema, somos parte de la cultura y de las comunidades. Y tenemos que vincularnos a ella porque eso hace que nosotros vivamos. Todos los movimientos de ciencia ciudadana, de producir conocimiento, de empoderar a los ciudadanos produciendo conocimiento, es a lo que hay que apuntar. Listo. Que te veía nervioso. Gracias. Ahí tratando de cortarte. No, listo. Pues el tema está interesantísimo y sería muy rico poder continuar con el tema. No sé qué nos diga Fabián, si todavía tenemos algún tiempo como para contrarresponder. Fabián. No sé, yo creo que 3:54 estamos ahora. De pronto... No. Es que la última intervención de artística son 10 minutos. ¿Cómo? ¿Qué dice Luis? Sí, estamos cansados. Vale. Yo creo que vamos a dejar... vale la pena seguir con esta discusión. Claro, sí. El debate es interesante y es lo que queremos realmente. Lo que buscamos es ese debate y esa visión de cada uno de ustedes en encontrar los puntos de vista para buscar la convergencia, dónde se unen y dónde hay esa divergencia. Eso es lo que estamos buscando. Creo que, bueno, Mario, te dejo la palabra para entonces entrar a la siguiente sesión. Haz una conclusión de lo que ellos comentaron para que entonces entrara a la sesión de arte. Listo, Fabián. Pues básicamente lo que podemos encontrar aquí son como unas miradas, si bien no muy paralelas, pero tampoco chocantes, ¿cierto? Entre cómo se estructura el conocimiento, por un lado desde el método, podríamos llamar científico, y por otro lado desde nuestras culturas, desde nuestros saberes, ¿cierto? Y pues yo creo que una excelente conclusión fue la última intervención de la que nos hablaba Luis. Efectivamente hay unos elementos culturales y unas posiciones científicas, las unas no pelean con las otras, pero tampoco es que las unas envuelvan a las otras, ¿cierto? Todo conocimiento científico per se no es un conocimiento como podríamos decir, Luis, que vaya como en contra del conocimiento ancestral o del conocimiento cultural, ¿no? Ni viceversa. Ni viceversa, exactamente. Exactamente. Son dos líneas que ni siquiera son paralelas, ¿no? No, son complementarias, porque además, como decía Luis, yo comparto 100% con él el concepto de que las ciencias son parte de la cultura. Yo parto de un concepto que creo que es de Malinowski, que dice que cultura es todo aquello que no es naturaleza. Punto. De tal manera que todo lo que produce el hombre y lo que ha producido el hombre es cultura, y las ciencias son un indicador del desarrollo evolutivo del conocimiento de los seres humanos en su proceso de conocerse a sí mismos y de conocer la naturaleza.
algún momento me preguntaban en una charla que para mí cuál es el mayor invento científico, entre comillas, de la humanidad o tecnológico. Yo decía que el hacha de piedra, porque antes del hacha de piedra no teníamos nada. Pero la computadora, me decía, pero claro, la computadora ya se inventó después de que teníamos 1 millón de insumos atrás que devino en la computadora, pero para el hacha de piedra casi no teníamos nada. En todo caso, tanto los saberes populares como los conocimientos científicos tienen que concurrir hacia buscar la felicidad de los seres humanos y no tienen que ser herramientas, como desgraciadamente han sido, de dominación de unos pueblos sobre otros, y ahí es cuando precisamente las ciencias han sido manipuladas, ¿no es cierto?, para frenar los conocimientos determinados. Por ejemplo, ya que Luis mencionaba la salud, ¿cómo crees que no es posible cuando el hombre ya llegó hace 50 años a la luna inventarse una pastilla para la gripe? Pero en el momento en que se desarrolle la ciencia a ese nivel o que se implemente los conocimientos de los combustibles no animales como el petróleo, el agua, la luz solar, etcétera, etcétera, en ese momento tú sabes que se derrumban grandes imperios oligopólicos, de tal manera que la ciencia también, así como los saberes populares, están atrapados dentro de un contexto geopolítico, económico, que es motivo para otra conversación. Vale, para terminar, yo creo que todos los conocimientos y los saberes son contextualizados y también deben ser valorados y yo creo que al ser valorados y al ser tratados desde las ciencias, se puede recuperar, ¿no?, algunas partes, no quizás toda, o en este caso no debe haber un conflicto tampoco entre los saberes y los conocimientos comunales y la ciencia, sino yo creo que al final todo esto se debe complementar y se debe trabajar conjuntamente, no sin atropellar a ningún lado o menospreciar nada. Eso sería. No, mil gracias, Agapito, a Luis y a Juan por compartir sus miradas, por compartir también sus experiencias. Mil gracias pues a todos los que han participado hoy en las diferentes mesas. Y bueno, Fabián, te dejo ya como para que presentes ya la última participación. Ok, bueno, gracias Mario y gracias a todos los que participaron en esta última sesión de la mesa. Vamos a entrar ahora a hacer la última interacción artística que va a estar intervenida desde Chile y Colombia, desde la música de improvisación y aquí desde Estados Unidos, que vamos a hacer también unas imágenes. Vamos a tratar de lograr que la música se pueda ver a través del dibujo y a través de la imagen.
Equipo de talento humano, a Marta de su equipo de talento humano y a toda la infraestructura tecnológica, que sea, gracias a ellos se ha podido haber hecho todo este primer esfuerzo de coloquio. Creo que hay algunas podemos hacer, los estoy convocando la próxima semana al Comité Científico de Ciencia a una reunión, a hacer una evaluación, un seguimiento. Así es que no se me pierda, por favor, para poder hacer una evaluación del coloquio, lo que hemos hecho hasta ahora, para poder desarrollarla. Bueno, yo lo que les quiero comentar es lo siguiente. Hemos hecho un esfuerzo mancomunado de todas las actividades que se hicieron durante el coloquio. Creo que sobra decir todo el esfuerzo y todas las actividades que se hicieron, porque de alguna manera en cada una de las secciones se iba como haciendo unas conclusiones, se iban sacando unas conclusiones de las actividades. Tenemos el caso de Delma, que en un principio, cuando presentó la conferencia magistral, tanto de Roger Malina como de Felipe César Londoño, hizo unas conclusiones en las cuales estaba trabajando acerca de cómo se está desarrollando hoy la ciencia, las artes y la tecnología, cada uno en su vasta experiencia, en el proyecto Leonardo y el otro el Festival de la Imagen, en el Vivelab de la Universidad de Caldas, en el proyecto de las industrias culturales y creativas en Manizales, y también el proyecto Leonardo de Roger Malina, que ha venido desarrollándose desde hace, con la revista Leonardo de hace 50 años. Es interesante toda esta serie de actividades que se han trabajado y que de alguna manera he visto en las otras intervenciones que a veces no son artísticas, pero que están relacionadas con las artes. Podemos decir que muchas veces los científicos, a veces sin saber, se apoyan tanto en la imagen como en el dibujo, como en el audio, como en algún elemento técnico de las artes para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Como yo había dicho en un principio, se había retomado algunos, los investigadores siempre hemos tratado o desarrollado nuestros proyectos con herramientas técnicas, algunas en un momento no eran tecnológicas como las que tenemos ahora apoyadas en las nuevas tecnologías, pero sí se han desarrollado algunas herramientas, algunas fichas, algunos videos, algunos dibujos, algunas bitácoras, en fin. De todas maneras, lo importante es que este es un espacio que nos permitirá, haciendo debate, haciendo esta serie de discusiones en las cuales nosotros podemos encontrar la nueva mirada y cómo y qué es lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros laboratorios. Yo creo que este es un gran paso que hemos dado y que gracias al esfuerzo de todos ustedes, porque sin esfuerzos no se ha podido trabajar realmente con ellos. Gracias a Red Clara, gracias a Red Cudi, gracias a todas las redes que pudieron hacer posible esto. Lastimosamente yo sé que muchos se fueron, pero yo estaba tomando apuntes de todo lo que se estaba discutiendo. Sin embargo, yo veo que hay muchas coincidencias. Luis habló sobre las ciencias y sobre las relaciones culturales, lo mismo que Juan. Podemos decir que estaba trabajando desde el punto de vista como la cultura. También esas confrontaciones que se dieron generaron todas unas interacciones entre cultura y ciencia, pero llegamos a una conclusión que la cultura hace parte de la ciencia y viceversa, porque si conocemos o de pronto vamos epistemológicamente a la palabra cultural, viene de cultivo y está relacionado al quehacer y hacer humano. Entonces ahí vamos a encontrar una serie de acciones. La parte de la doctora Cristina, que también hizo un trabajo excelente sobre esos espacios relacionados con la biotecnología y otras interacciones que podemos encontrar con los microorganismos.
Me parece excelente ese trabajo que se ha venido trabajando, que la doctora ha venido haciendo, y que podemos seguir mencionando también el caso de Vivian Fricks, que ha trabajado la danza contemporánea, la interrelación con sus nuevas maneras de interpretar la relación humana con las mismas máquinas, ¿no? Es decir, cómo las máquinas también generan una articulación de los espacios, porque ya la máquina nos permite, ya no vamos a ver el mundo de una forma, de la misma forma como se veía antes. Y esto lo retomamos dentro de una relación cuando se hablaba de la primera imagen virtual, que está relacionada con el espejo. Precisamente Luis Borges hablaba de esa primera sensación de articular el espejo como una sensación de la virtualidad como tal, como nos vemos en nuestra imagen a través de un espejo, pero no es la misma imagen porque se ve la imagen contraria. Entonces, hay elementos interesantes dentro de toda esta tecnología, como se ha planteado desde el punto de vista también del cine, como lo decía Alex García, ¿sí? Y las relaciones que hay dentro de los científicos con los distintos roles que se ha manejado, y que como también el cine ha permitido que dentro de sus acciones sea una de las artes integrales por excelencia, que desde la aparición del cine nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido el arte para las otras ciencias, y también viceversa. Por ejemplo, gracias a la música y al órgano musical del siglo XIII fue que se dio también la construcción de las tarjetas perforadas en la tecnología. Es decir, quiere decir que la música también, el arte, ha contribuido a los procesos de la avanzada de los ordenadores, en la creación de los ordenadores. Y el hecho del seguimiento de la imagen secuencial también de la tarjeta perforada ha hecho que la imagen continúe haciendo un proceso de la secuencia de la imagen, que es lo que nosotros estamos viendo ahora a través de distintos lugares. Me ha llamado mucho la atención, y le había pedido a Marta un favor especial, que nos diera o que nos mostrara un mapa de cuáles fueron las universidades o los distintos lugares, los distintos países que nos conectamos en el día de hoy. No nos muestra esa imagen. Ah, mírala aquí. Qué interesante ver esa imagen, porque resulta que hay tantos lugares y es un esquema tan amplio. Uno diría, caramba, ¿cómo se puede lograr eso hoy en día? A través de un esquema en el cual nosotros y la tecnología y los ingenieros han permitido que estos elementos se puedan desarrollar. Qué interesante, porque también se convierte en redes neuronales. O sea, son las redes que realmente se están construyendo. Y esta gran construcción de lo que es esta red, es decir, esta red de conocimiento, porque nosotros debemos llamarle así, esta red de conocimiento de ciencia y artes, nos permitirá a continuar con los avances científicos, generar unos directorios, un directorio de todos los investigadores que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, y que de alguna manera podamos enfocarnos en grandes proyectos para el desarrollo de estas actividades. Yo pienso que se ha hecho un buen trabajo hasta el momento. Tenemos unas pequeñas dificultades que siempre son normales en todo este tipo de experiencias. Yo me acuerdo, porque tengo que mencionar esto, la primera vez que yo iba a hacer un trabajo, eso fue en el 2011, en el 2010 hice un primer trabajo que estaba conectado con unas ciudades en Colombia, y resulta que se me cayó la imagen porque la capacidad del internet para las redes avanzadas quitó el internet de todos los edificios donde estábamos, y entonces se nos cayó toda la red. Yo creo que ahí fue una ganancia bastante amplia. Aprendimos del error, seguimos aprendiendo de los errores, y esto nos permite a nosotros avanzar, porque de alguna manera el hecho de conectarnos y de poder crear estas redes neuronales y estas redes de conocimiento nos va a generar un nuevo conocimiento. Y yo creo que esto es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo podemos generar nuevo conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos ya articular hacia unas nuevas directrices, y teniendo el apoyo de Red Clara y del proyecto Vela? Porque también nos ha generado que dentro de los espacios que nosotros tenemos, en el arte, primero que todo, siempre pensamos que no hay límites. Para poder crear arte no hay límites. Sin embargo, los límites están no hay límites en ninguna de las invenciones que uno crea como arte, porque va creando nuevos mundos, nuevas formas de ver
las integraciones de los nuevos espacios y las dimensiones que a veces hasta no una cuarta, a veces se habla de una quinta y una octava dimensión que hasta en música, que se dicen que son 7 y a veces se hablan de una octava y una décima y otro tipo de dimensiones. Entonces, yo creo que estamos logrando este primer paso que dimos, hemos logrado una construcción de un pensamiento y creo que será la primera piedra que nosotros vamos a fortalecer todo este espacio, toda esta gran comunidad, y que el coloquio nos va a permitir hacer volver a reencontrarnos y discutir estos temas. Debemos agradecer a los moderadores, debemos agradecer a todo el equipo de trabajo de tecnología que nos ayudó a que se hiciera posible esta transmisión. Debemos agradecer a los investigadores invitados que todos tuvieron la oportunidad de presentar sus actividades, sus proyectos de investigación. Debemos agradecer también a las instancias académicas y culturales y científicas que permitieron que también se acercaran a los espacios que nosotros estamos trabajando. Creo que hemos logrado algo, pero todavía falta. Yo creo que apenas el primer grano de arena de un espacio grande que vamos a construir. No sé, parece que Alex quiere decir algo. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias. También queremos agradecer este día ha sido titánico. Gracias, Fabián. Bueno, Delma no está, Tania, Marcela y toda la gente de Red Clara que hizo posible este evento. Bueno, estamos aquí con una lluvia, pero estamos aquí en los exteriores, no importa, estamos bajo una carpita, pero aquí estamos al pie del cañón apoyando a todos estos procesos que realmente lo que hace es integrar, es generar, crear y sobre todo estrechar y generar lazos de vinculación entre universidades, investigadores. Y aquí está con mi grupo de trabajo, el grupo de estudiantes también que están involucrados a esos, están todo el día que trabajamos acá. Y sobre todo también Fabián, Juan me dejó el poema, lo dona para el primer coloquio para que ustedes lo puedan publicar en el site, lo puedan ahí. Tú decías, Fabián, que querías del poema y bueno, fue misión cumplida. Lo diseñó el poema, lo creé el poema para este 15 de noviembre, que como te decías, un día inolvidable porque inicia un proceso que yo llamaría un proceso de integración latinoamericana de las ciencias, del arte y la tecnología. De mi parte, de la Universidad Técnica del Norte, de las autoridades, de todo el grupo ICIER, de los grupos de investigación involucrados y de la rama IEEE de estudiantes, agradecer por todo esto y de nuestra parte, con todo corazón lo hicimos para ustedes y esperamos haber cumplido la misión. Para nosotros, misión cumplida. Gracias por todo. Gracias, Alex, muy amable. Quiero remitirme a las palabras que dijo Marcela porque creo que son bastante importantes en lo que ella relaciona. Sí, ella abre comillas, señala, dice: mil gracias a todos por la generosidad que han entregado durante tantas horas para lograr este exitoso coloquio. A todos los participantes panelistas y al apoyo técnico que hizo factible este sueño de Costa Rica. Gracias, Marcela, muy amable. Realmente ha sido excelente este trabajo. No sé si Tania, yo creo que hay que darle la palabra a Tania porque también ha sido una luchadora con todos nosotros y vale la pena que mencione algo. No se escucha, Tania. Ahí sí, muchas gracias. Gracias, Ahí sí. Fabián, gracias a todos. La verdad es que cuando nos sentamos en aquella mesa en San José y dijeron coloquio, yo creo que nunca nos imaginamos todo lo que se venía después en términos de soñar, de organizar, de crear, de desvelarnos, de juntarnos. La verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje para todos, porque por mucho que nosotros hubiéramos tenido eventos, por mucho de que hayamos tenido otras experiencias, la verdad es que en este momento logramos esta interacción y esta articulación tanto de áreas, tanto de trabajos. La verdad es que esta actividad incluyó muchas manos. Esto requirió la disposición, el amor, la entrega, desde la parte técnica,
la generosidad de Marta, de darnos su tiempo, de guiarnos, de decirnos, chicos, es por acá, es por allá, de ir, de resolver problemas, de Alex decir, uy, mira, no tenemos esto, es decir, uy, ¿saben qué más? Nosotros los podemos apoyar desde acá, de Ecuador, cuenten con nosotros. Mari, Rolando con los instrumentos, todos los panelistas que nos acompañaron en Red Clara, Miguel Ángel, que se las bancó todas, que estuvo a esa disposición de ver desde las pruebas. La verdad es que es tanta gente la que nos acompañó, porque desde conseguir los panelistas, Delma, su apoyo, su experiencia, vimos como evento predecesor, es decir, como evento imagen el que tenía en el Mure. Así es que la verdad es que hemos tomado experiencias y hemos tomado exactamente la calidad de todas las personas involucradas que hay en cada institución. Aquí Marta decía Eduardo Romero, desde el servicio CUDI, que también nos daba su experiencia, su aporte. Tanta gente que ha estado con nosotros, Fabián, que fue el pilar organizando todo esto como moderador. Así es que, miren, hay gente que vemos, hay gente que no vemos, hay gente que seguramente se me va a olvidar, eso es terrible decir nombres, pero por ejemplo, con Alex a su lado siempre estuvo Sania desde la comunidad, parte de nosotros, David, que nos acompañó, Ivaní, Ibrahim, todos de áreas distintas y sacando proyectos de forma paralela, en conjunto. Así es que la verdad, para mí, la experiencia es que bueno, que vengan muchos más. Les agradezco a todos la generosidad con su tiempo, con sus conocimientos. Y nada, que sea, vamos por más. Este es el primero, ojalá, de varias actividades que podamos emprender juntos. Así es que ahora sí, no es un adiós, es hasta la próxima, como dijimos en Costa Rica. Sí, de pronto nos acostamos hoy, pero mañana seguimos trabajando para el segundo, porque la otra semana Así tenemos reunión. Allá se ríe Mario. Sí. Vamos a trabajar para el segundo y vamos a seguir trabajando. Gracias, La evaluación, acuérdense, la otra semana. Ahí veo las manos de Rolando. Gracias, Agapito, por estar acá con nosotros. Gracias. Solamente me queda decir algo, que vamos a trabajar con el equipo de Red Clara para poder hacer la publicación de este en un libro, una publicación digital que se le va a hacer llegar a todos con el objeto de poder, bueno, eso es lo que nosotros buscamos con nuestras instituciones, que si este evento se hizo, pueda tener un registro académico y científico ante nuestra institución, que eso es lo que nos va a dar, darle como el peso a las universidades o a las instituciones donde trabajamos. Alejandro, ¿ibas a decir algo? No, de acuerdo en la publicación que está pendiente enviar el artículo, solamente enviamos presentaciones electrónicas, pero lo enviaremos en un par de días. Sí, un par de días, correcto. Sí. Ok, pues adelante con eso, enhorabuena. Ok, bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Mario. Aló. No, un abrazo a todos, mil gracias, maravilloso pues el poder haber compartido, pues es reiterar sobre lo ya dicho, mil gracias al apoyo de Marta, al apoyo de Tania, al apoyo de la gente de CUDI, a todos los panelistas, a toda la gente que estuvo detrás, adelante y a los lados aportando, aquí al equipo pues del laboratorio sensor, que estos muchachos trabajan como hormigas también, y es toda esa gente que no se ve montando, desmontando, pues no, gracias a todos y que esto sea pues como el aliciente como para que sigamos trabajando en el coloquio y en otros tipos de experiencias, Murred y experiencias que se están gestando, sé que se están gestando por toda Latinoamérica, en las que podamos colaborar, siempre estamos dispuestos y con todo el cariño pues, y aumentar como esta sociedad no solamente de colaboradores, sino que nos vamos volviendo como amigos, ¿cierto? Como partners en estas líderes del trabajo telemático y a distancia, ¿no? Un abrazo a todos y mil gracias. Bueno, no sé
¿Alguien más quiere decir algo? ¿O ya? ¿Qué? ¿Qué dice Tania? No, Alex solo decía, nos queremos ir, nos queremos ir. Ah, ya. Ya estamos cansados. Sí, estamos cansados, estamos cansados. Yo también estoy cansado, agotado. Bueno, de todas maneras, mil gracias a todos nuevamente y nos vemos muy pronto. Punto, como dijo Luis Núñez. Punto. Punto. Muy bien. Un abrazo, un abrazo.